Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Cuadragésimo noveno capítulo. Collar iridiscente. Inesperadamente, el simulacro de batalla había tenido un nivel increíblemente alto, como nunca antes se había visto. Y no tardaron en extenderse por todo el instituto las discusiones sobre el combate de Alus y Liz. Muchos alumnos habían sido testigos, por lo que superaba los meros rumores. No había nada que pudiera hacer durante el resto del primer día del festival, así que Alus se retiró a su laboratorio. Pero incluso al día siguiente no había señales de que la conmoción se calmara. Dicho esto, no podía renunciar exactamente al trabajo de seguridad que había aceptado. Como número 1 del escalafón, por muy molesto que fuera, abandonar su misión por culpa de los cuchicheos de la chusma afectaría a su dignidad. Sin embargo, no podía evitar sentir que era difícil hacer algo con todos los ojos puestos en él. Sabía demasiado bien que los problemas solían llegar en momentos como este. Era el mediodía del segundo día del festival del campus. Alus vigilaba de cerca los puestos alineados en la parte delantera del edificio principal. Estaba inusualmente entusiasmado con su misión de seguridad. Había reforzado mi determinación, pero esto es. La posición del rango más alto era difícil. Que fueran cautelosos con él y se mantuvieran alejados estaba bien. Eso era todavía lo que él consideraría pacífico. Pero hoy era obviamente anormal. Lo primero que notó fue la multitud frente al edificio principal. Podía saber que no eran simples visitantes por el hecho de que no se movían por la ruta principal. A veces se detenían y lanzaban miradas significativas hacia él, otras veces susurraban entre ellos y se paseaban de un lado a otro de forma sospechosa. Comprendió lo que estaba ocurriendo y una sombra cayó sobre su rostro. Alus sintió que se cernían nubes oscuras sobre su futuro. El número total de visitantes no había cambiado mucho. Desde el primer día, pero la zona que le rodeaba tenía claramente un número inusualmente elevado de personas. Por supuesto, la causa de eso era el propio Alus. Creía que lo había hecho bastante bien, pero supongo que aún hay que pagar un precio. Alus se obligó a dejar de mover la mejilla y se tragó las ganas de quejarse. Su deseo de terminar al menos su tarea de seguridad empezaba a ser problemático. Todo lo que hice el primer día, ayudando a la gente durante las primeras horas y luego resolviendo algunos problemas en mi propia clase. No, eso fue porque el premio costaba demasiado, así que supongo que yo causé ese problema. Y luego, hubo que guiar a alguien por el campus y comer con Feli, lo que probablemente no cuente. Lo que significa. El simulacro de batalla contra Elise al final, y la discusión posterior con la directora fueron cosas malas. Felinella le había preguntado si estaba seguro de salir hoy, pero de todos modos siguió adelante. Aparte de su orgullo, Alus tenía una tasa de finalización del 100% cuando se trataba de misiones, así que se imaginó que esta sería una fácil, pero parecía que su presencia la hacía más problemática. ¿Qué hacer? Los estudiantes mezclados entre la multitud le miraban con mucho más interés que antes. Era una especie de envidia, o de admiración. El abrumador enfrentamiento de ayer dio a los maestros mágicos novatos, que no podían imaginar el infinito potencial de la magia, una visión de lo que era capaz un maestro mágico de primera categoría. Bueno, supongo que sería imposible ocultarlo. Alus suspiró, y se alejó de la fachada del edificio principal. Y cuando lo hizo, los estudiantes le siguieron como pollitos que siguen a su madre. Con una extraña cola a cuestas, se dirigió hacia la terraza de la cafetería. Como la zona de la terraza era razonablemente grande, pensó que al menos tendría algo de espacio para él. Se encontraba a cierta distancia del edificio principal, que era el más transitado, pero no se podía evitar. Sin embargo, incluso cuando llegó a la terraza y se sentó en una silla cercana, la situación no cambió en absoluto. Sintió que le venía un dolor de cabeza. Incluso ahora podía oír los rumores que se susurraban en el fondo. Los implicados en el círculo de susurros probablemente habían presenciado los acontecimientos de ayer, o habían oído los rumores sobre ellos, y querían acercarse a él de alguna manera. Si fuera posible, seguramente les habría encantado confirmar su habilidad y su rango. Muchos probablemente querían establecer una conexión con él, o al menos recibir algún consejo sobre magia. Pero ese era el resultado que menos quería Alus. Quería evitar ser considerado un héroe por gente aleatoria cuyas caras ni siquiera conocía y que pusieran en él expectativas poco razonables. La razón por la que se mantenían cerca,
pero no demasiado, era por sus propias dudas. No sabían qué actitud tomar con alguien que ayer había sido su compañero de clase o un simple alumno de primer año, y que ahora, de repente, era el centro de atención. No podían tratarlo como lo habían hecho hasta ayer, pero de repente halagarlo hasta el cielo también se sentía extraño. Pero había una luchadora intrépida entre ellos. Alus podía saber la fuerza de voluntad que tenía con solo ver su expresión. Hola, Alus. Creo que es la primera vez que te saludo correctamente. Su cabello rubio se agitó cuando se acercó y se detuvo frente a la silla de Alus. Llevaba un flequillo corto, pero no la hacía parecer joven. Por el contrario, resaltaba sus hermosos rasgos faciales. A diferencia de los espectadores que se sentían algo intimidados, ella miraba fijamente a Alus con un fuerte brillo en los ojos. Alus recordó que Tesfia había mencionado que se había trasladado después del torneo mágico amistoso. Su intuición le decía que no había que mirarla a la ligera. Me llamo Lilisa Ron de Rinfuge Frusevan. La muchacha se presentó con una elegante sonrisa. Por la longitud de su nombre, estaba claro que era de la nobleza. No solo era pulcra y limpia, sino que también tenía una atmósfera que atraía a los hombres. Cada vez que su cuerpo se movía un poco, se desprendía un dulce aroma que creaba una atmósfera seductora. Su poderosa presencia no solo provenía de su buen aspecto, sino también de la forma en que estaba dispuesto su uniforme. Sí, es un placer conocerla, Lady Rinfuge, o debería llamarla Lady Frusevan. Bromeas. No solo eres cercano a la hija de la familia Fable, sino también de la orquesta de marionetas de la familia Socalent, ¿no es así? Me da miedo pensar en lo que podría pasar si solo me das a mí un trato especial. Así que, por favor, no dudes en llamarme simplemente Lilisa. Estamos en el mismo año, así que tu consideración es innecesaria. A pesar de que era su primer encuentro, Lilisa sonrió con elegancia al percibir en Alus una incomodidad muy poco habitual en él. Y llevó la conversación con habilidad. Pero a Alus le pareció sospechoso. Como si todo fuera una actuación, captó astutamente que su sonrisa no era para él, sino para los otros estudiantes que los rodeaban. Antes parecía que estabas ausente del festival del campus. Tal vez estabas enfermo. Ya había escuchado una frase similar. Y había pasado por una experiencia difícil con Tesfia, por lo que era apropiado responder sin resbalar. Lilisa ya se había convertido en una persona de la que hay que desconfiar. Para ser un estudiante normal, estaba extrañamente familiarizada con las circunstancias de Alus. Probablemente tenía un canal con los militares, pero Alus sentía que esta chica rubia tenía el poder de destruir completamente su ya parcialmente destruida vida diaria. Tal vez debería rastrillar las brasas como una vez sugirió Louki, pensó, entre su charla casual, pero no podía permitirse hacer nada precipitado delante de los demás estudiantes. Y lo que es más importante, había algo que le preocupaba. Últimamente, se sentía como si estuviera en el centro de los rumores. Y por supuesto, no porque fuera una persona de interés. En todo caso, era ella la que empezaba los rumores. La velocidad a la que se propagan los rumores no confirmados es ciertamente rápida. Pero, por otro lado, la gente perdía el interés con la misma rapidez. Sin embargo, últimamente volvían a surgir nuevas informaciones y temas de forma inmediata, por lo que el extraño ambiente nunca se calmaba del todo. Y Alus sospechaba que Lilisa era el origen de todo ello. No sabía de dónde lo sacaba, pero siempre estaba al tanto de las noticias. E incluso tomaba la iniciativa de cotillar y fomentar el ambiente en el instituto. Sí, tal vez me entusiasmé demasiado durante el torneo mágico amistoso, por lo que después no me sentí tan bien. ¿Acaso resultaste herido? Resulta que conozco a un buen médico. No es necesario, ya estoy mejor. No hace falta que hables con tanta educación. Somos compañeros de clase. Sí, es cierto. Si solo fuéramos compañeros de clase, no habría habido problemas. Y no habría tenido que venir a presentarme. Sus palabras fueron sugestivas y repentinas, posiblemente mezcladas con el orgullo y la arrogancia de la nobleza. Alus dudó por un momento en cómo responder. Al hacerlo, Lilisa se inclinó con elegancia y acercó sus labios a su oído. ¿Acaso estás cansado del servicio militar? Susurró dulcemente, con un tono de simpatía. Sin embargo, las palabras tenían un sonido que las grabó en la mente de Alus. Así que es así. Al mismo tiempo, sintió que se le quitaba un peso de encima. A Alus le resultaba un poco molesto tener que hacerse pasar por estudiante. En este caso, no necesitaba ser tan sociable y contenerse. Apartando por un momento de su mente el ruido circundante, envió una fría mirada a Lilisa. Lilisa aceptó su fría mirada con una sonrisa y levantó lentamente su cuerpo. Mantuvo la sonrisa, pero Alus dejó caer su falsa máscara. Ni siquiera estoy intentando involucrarme con ustedes, así que, ¿por qué sigues metiendo las narices en mis asuntos?
¿Cómo me veo exactamente ante tus ojos nublados por el orgullo de un noble? No digas eso. Desde un punto de vista personal, no soy tu enemiga. Pero tampoco eres mi aliada, ¿verdad? Hum. Es un poco chocante que me trates con tanta crueldad. La sonrisa de Lilisa se volvió repentinamente preocupada. Su expresión era la de una débil estudiante que invita a la compasión. Es la primera vez que nos encontramos, y no creo haber hecho nada para que te desagrade. Si he hecho algo que te ofende, entonces. Todo el ambiente pareció cambiar mientras ella hablaba. Es ese tipo de artimañas lo que no me gusta. Usar métodos solapados con tanta naturalidad como respirar, y ni siquiera sentir reticencia al usarlos. Por eso tendré que usar el poder que tengo. Al escuchar el tono lleno de disgusto y resignación de Alus, Lilisa levantó la vista y sonrió con gracia. No se trata tanto de nobleza como de la etiqueta de una dama. Pero siento que he llegado a entenderte un poco. Creo que podremos llevarnos bien, punto. Antes de que Alus pudiera preguntar de qué estaba hablando, Lilisa hizo girar su delicado cuerpo. De espaldas a Alus, miró a los espectadores e hizo una reverencia. Sus movimientos eran gráciles y refinados y, aunque los chicos no estaban de acuerdo, las chicas no la veían con buenos ojos. No es que les llevara ventaja, pero prácticamente había monopolizado la oportunidad de acercarse a Alus. Sin prestar atención a las miradas, sacó un papel de su bolsillo y lo leyó con voz clara. Alus Reijin ha utilizado un hechizo parecido a un tabú, no apto para su uso, durante un simulacro de batalla en el campo de entrenamiento del Segundo Instituto Mágico. Esto no solo conmocionó y puso en riesgo a los estudiantes, sino que invitó al caos en el instituto y alteró el orden. Por lo tanto, Alus Reijin queda bajo arresto domiciliario temporal. De parte de la directora del Segundo Instituto Mágico, Sistine Exopia. Declaró Lilisa en voz alta en nombre de la directora. Imagen. Su tono educado y comercial dio a todos los que la escuchaban la impresión de que el juicio era la verdad. Los estudiantes, e incluso Alus, parecían completamente estupefactos. Al principio cundió la confusión, pero luego los alumnos empezaron a quejarse. Y eso era natural. Alus se había enfrentado en un simulacro de batalla a un participante de última hora que seguramente estaba relacionado con el ejército y que era la comidilla del campus. Para los estudiantes era prácticamente un héroe, y ahora se le imponía una condena basada en algo que parecía una acusación falsa. La voz de Lilisa resonó y cambió por completo el ambiente de la cafetería. Su expresión parecía decir que todo había salido tal y como ella había planeado. Incluso Alus, mirando a su espalda, pudo captar la euforia que sentía en todo su cuerpo. Esta es una decisión de la directora, y esta carta me fue encomendada para entregarla a Alus. Y el final de la carta lleva el sello de la directora, como pueden ver ustedes mismos. Continuó Lilisa, explicándoselo también a Alus, mientras sostenía el papel en alto para mostrárselo a los alumnos. Las acciones de Alus fueron, por desgracia, un poco excesivas, así que esta suspensión era inevitable. Después de todo, está prestando su ayuda en asuntos militares. Su declaración final dejó a los estudiantes sorprendidos y atónitos. Acabas de meter la pata. Sin otra forma de desahogar su resentimiento, Alus la fulminó con la mirada. Esta decisión ya ha sido tomada por la directora. Estoy segura de que todos tienen curiosidad por qué Alus esté relacionado con asuntos militares. Lilisa miró a su alrededor, buscando la aprobación de los estudiantes. Todos miraban con la respiración contenida, preguntándose qué haría ella a continuación. Pero, fuera o no inesperado, la confusa situación estaba controlada por Lilisa, y la atención de los estudiantes estaba totalmente centrada en ella. Alus murmuró a su espalda, pequeña entrometida. Debo preguntar quién te envía. Era extraño incluso que Sisti dejara un documento firmado tan importante a cualquier estudiante. En todo caso, Felinella habría sido una mejor elección. También estaba su misterioso carisma, así como su traslado durante la temporada baja, si Tesfia tenía razón. Con tantos factores en juego, Alus podía intuir algo. Estoy segura de que ya lo has adivinado. Susurró Lilisa detrás de ella, diciéndole a Alus que su suposición era correcta. Y si ese era el caso, tenía una corazonada. Bueno, no es que pueda estar seguro. Alus tenía una mirada agria, pero Lilisa continuó susurrando, no podrás ocultarlo todo en esta situación. Así que ofreceremos la mínima información como señuelo para ocultar lo más importante. No dolerá mucho, lo prometo. Una vez recuperada la calma, comprendió que Lilisa se movía de forma beneficiosa para él. Fuiste explorado por tu potencial y has estado trabajando en secreto con asuntos militares. O eso es lo que diremos. Hay muchos de tercer año que tienen trabajos en el ejército, pero tú eres una excepción ya que estás en tu primer año. Alus pudo seguir lo que Lilisa buscaba. Estaba apagando el fuego liberando una pequeña dosis de información.
Falsificando una parte de la verdad y haciéndola pública de forma plausible, podrían ocultar la parte crítica. Era mucho mejor revelar su conexión con los militares que exponer su rango y todo el alcance de su poder. Y, efectivamente, explicaría su fuerza, que iba más allá de la de un simple estudiante, y aunque quedaran algunos interrogantes, era probable que nadie lo cuestionara más. Pensando de esa manera, esta vez Lilisa era una especie de colaboradora, independientemente de si se podía confiar en ella o no. Entonces fue Beric. Lilisa respondió a la afirmación de Alus con una sonrisa sin palabras. Luego llamó a los estudiantes con voz teatral: representaré a todos los presentes y preguntaré a Alus la verdad, así que les pido que guarden silencio por un momento. Para cuando se volvió a mirar a Alus, ya se había quitado la máscara de hija de una familia noble y la había cambiado por una severa expresión militar. Las órdenes que se me entregaron estaban destinadas a la tarea que debía cumplir tu compañera. Una misión de vigilancia. Bueno, eso lo fallaste en el momento en que me lo revelaste. Nunca imaginé que sería capaz de eludir su mirada. De todos modos, me habrían descubierto al establecer mi posición. Aún así, ¿por qué harías esto? Si le habían encomendado una misión de vigilancia, no tenía motivos para hacer ningún movimiento público. Incluso si era descubierta, todo lo que tenía que hacer era observar a Alus desde lejos e informar de lo que hacía. Ponerse delante de él e intentar ayudarlo era todo lo contrario. La información tendrá que ser revelada por etapas, esto se ha vuelto inevitable, Sir Alus. Aunque el programa en sí se ha venido abajo por la situación irregular. Pero intentaré arreglarlo. La irregularidad a la que se refería era probablemente el ataque de ayer al instituto. O más bien, Ilis, que había venido a atacar a Alus. Ese incidente fue el detonante de esta situación. Esa batalla a muerte, disfrazada de simulacro de batalla, había arruinado su tranquila vida en el instituto. Incluso mientras hablaban en voz baja, Lilisa no olvidó mantener su atención en los estudiantes. A diferencia de la magia, la capacidad de leer la atmósfera y controlar el flujo de los acontecimientos era fruto de su nobleza de nacimiento y cultivada por su entorno. Aunque Lilisa podía o no estar relacionada con los militares, el hecho de que fuera de una familia noble, como había dicho Tesfia, parecía indudablemente cierto. Una vez que terminaron de susurrar entre ellos, Lilisa continuó haciendo un informe destinado descaradamente a los estudiantes. La verdad es que Alus puede servir en el ejército gracias a un trato especial. Como estoy segura de que todos saben, los militares escogen a los alumnos de tercer año más hábiles desde el principio y los llevan a entrenar. En el caso de Alus, fue algo así como saltarse los grados. Como vieron en el simulacro de batalla de ayer, sus habilidades como maestro mágico son excepcionales. Lo suficiente como para que incluso los militares quieran incorporarlo inmediatamente a sus fuerzas. Ella expuso hábilmente las cosas de manera que diera a los estudiantes algo de verdad, y dejara el resto a su imaginación. Se mantuvo oculto para evitar cualquier confusión innecesaria. Escuché rumores sobre el poder de Alus cuando me transfirieron, pero parece que esta era la verdad detrás de ellos. Mientras ella hablaba, los estudiantes empezaron a recordar los mismos rumores. Lilisa no solo era elocuente. Tenía una voz clara y una inflexión cautivadora. Apelaba a las emociones y tenía una expresión que invitaba a la simpatía. Los estudiantes se sintieron naturalmente atraídos por una atmósfera que parecía convertir incluso una mentira en verdad. Debe haber sido una situación difícil para la directora. Por muy excepcional que sea, Alus tiene la misma edad que nosotros. Aunque los militares lo necesiten, sigue siendo un compañero del segundo Instituto Mágico. Así que sería un flaco favor para él si hacen de esto una escena más grande de lo necesario. Lilisa se detuvo de repente y se quedó mirando algo entre la multitud. Había visto por el rabillo del ojo unos cabellos rojos. Luchando por salir de la multitud, siendo empujada de un lado a otro por la gente, el vívido cabello rojo visible a través de los huecos de la multitud se abrió paso poco a poco. Finalmente, la persona llegó a la terraza y saltó enérgicamente a la primera fila. Vaya, pensé que iba a morir. Limpiándose el sudor de la frente, la pelirroja Tesfia Fable puso las manos sobre las rodillas e intentó recuperar el aliento. Todas las miradas se volvieron hacia ella, y al ser interrumpida, Lilisa cerró los labios, que luego formaron una pequeña sonrisa. La familia Fable. Buen momento, me encantaría su ayuda en esto. Como si quisiera decir lo conveniente, Lilisa dirigió una expresión suave y encantadora hacia Tesfia. Gracias por su tiempo. No está herida en ningún sitio, ¿verdad, señorita Tesfia? Se acercó con decisión a ella y le tendió una mano. No. Gracias. Estoy bien, solo un poco cansada. Tras un momento de duda, Tesfia le cogió la mano.
A pesar de tener el orgullo de un noble, su punto fuerte era ser capaz de llevarse bien con cualquier persona después de reconocerla, pero esta vez actuó con precaución. Como le había explicado a Alus, la familia de Lilisa, los Frusevans, era una línea de maestros mágicos a la altura de la familia Fable, así que Tesfia la conocía. Los Frusevans eran, estrictamente hablando, una rama de la familia Rinfuge, que era sin duda una de las familias más prestigiosas de la nación. Aunque era una rama de la familia, era única porque no estaba subordinada a la familia principal de Rinfuge. Tampoco estaban afiliados a las otras tres grandes familias nobles. Su madre, Froze, podría estar bien versada en los asuntos de la nobleza, pero Tesfia no conocía la profundidad de la situación. En la sociedad noble, las luchas de poder y los conflictos eran inevitables, y ninguna familia podía escapar de las facciones y las conexiones. Sin embargo, la familia Frusevan había optado por aislarse, y aún así era capaz de mantener un cierto nivel de influencia. Aunque Tesfia no sabía por qué, sentía desconfianza e incertidumbre hacia la familia de Lilisa. Por eso, quizás como parte de un reflejo condicionado, llevaba la máscara de la nobleza para no revelar sus sentimientos. Pero al levantarse y ver a Alus, la máscara cayó. No quería creerlo, pero, realmente estabas aquí. Todo se está desarrollando como Feli dijo que lo haría. En el segundo día del festival del campus, la propia Felinella participaría en los simulacros de batalla. Le había propuesto a Alus que se tomara las cosas con calma hoy, a lo que él se había negado rotundamente. Preocupada, pero sin poder hacer nada ella misma, Felinella había enviado a Tesfia en su lugar. Al ver la cara de indignación de Alus y los espectadores, Tesfia parecía exasperada. Lilisa, por su parte, puso una expresión alegre y atrajo la atención de todos mediante sutiles gestos y movimientos corporales. Señorita Tesfia, si es posible, ¿le gustaría ayudar a despejar las dudas sobre Alus? Con su actuación en el torneo y como amiga suya, estoy segura de que sus palabras ayudarán a convencer a todos. En apariencia, su expresión era amistosa e íntima. ¿Qué le parece? Tesfia se olvidó de su precaución de antes, y miró su mano que estaba envuelta en dos suaves manos. Ve bueno, Feli me pidió que le diera mi apoyo. Gracias. Pensé que dirías eso. Aunque se sintió un poco incómoda al respecto, tras recibir un breve resumen de Alus y Lilisa, con la parte importante de la identidad de Lilisa omitida, Tesfia aceptó su petición. Pero Alus, que observaba a las dos, tenía un mal presentimiento. ¿Por qué tú? Preguntó, dando a entender que este tipo de cosas era el trabajo de Louki. ¿Qué se supone que significa eso? Uf. Debido a lo ocurrido ayer, Louki no participó en el número esperado de simulacros de batalla. Así que está trabajando duro junto a Feli. Con una sonrisa de cansancio, Tesfia continuó, bueno, déjamelo a mí. Haré algo al respecto. Al escuchar esa clase de frase, que solo la gente más poco fiable diría. La mala corazonada de Alus se transformó en desesperación. ¿Cuál es la situación? Como era de esperar, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Lilisa se quedó sin palabras. Alus pudo ver la exasperación en su rostro. Cuando se trataba de Tesfia, era natural juzgar mal su personalidad basándose solo en su apellido. Pero ver a alguien tan hábil como Lilisa quedarse boquiabierta divirtió a Alus. Dicho esto, sería Alus quien sufriría un daño real. Tú la llamaste, así que haz algo al respecto, le indicó Alus a Lilisa con una mirada fija, para que le explicara las cosas a Tesfia en un susurro. Tenemos que calmar las cosas para evitar que alguien se dé cuenta del rango o la posición especial de Alus, y sobre todo de su condición de dígito único. Sería difícil ocultar que ayuda en los asuntos militares, así que al menos lo he explicado de antemano. Lilisa había dado algunos detalles antes, pero Tesfia no esperaba que supiera tanto. Al darse cuenta de que lo sabía, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Esto hizo que Alus se rascara la cabeza y hablara. Parece ser que la envió aquí el gobernador general. No es de extrañar que se haya trasladado en un momento tan extraño. La hija de Frusevan está al servicio del gobernador general. Alus había insinuado que Lilisa no era una simple estudiante, pero Tesfia parecía ser lenta en comprender la situación. Se quedó en silencio, comprendiendo poco a poco, antes de finalmente asentir. Al ver que Tesfia había captado en general lo que ocurría, Lilisa dio un paso adelante y volvió a hablar a los alumnos. Así que ¿por qué no dejamos que la amiga de Alus, la señora Tesfia, nos explique las cosas? Seguro que ella podrá aclarar cualquier duda que tengamos. A pesar de todo, no se podía olvidar que Tesfia era una de las mejores alumnas de primer año, además de la hija de la renombrada familia Fable. Parecía que su aparición era mucho más efectiva de lo que Alus había esperado, ya que todos los alumnos esperaban en silencio que hablara. No sé qué puedo hacer, pero daré lo mejor de mí. Le susurró a Alus, antes de dar un paso adelante.
Al mirar su perfil, pudo ver la expresión digna de una dama noble. Pero aún así se sintió incómodo. Supongo que la suerte está echada. Incluso si ocurre lo peor, estaré bien mientras pueda terminar mi trabajo de guardia. Con una mirada de resignación, Alus se quedó mirando su espalda algo pequeña con una ligera sonrisa. En su mente, su vida cotidiana ya se había derrumbado. Si ella iba a seguir con eso, aunque fuera torpemente, le pareció que podía estar bien dejárselo a ella. Estaba claro que la iban a bombardear a preguntas, pero no mostró ninguna duda al presentarse ante todos. Soy Tessia Fable. Responderé a cualquier pregunta que tengan desde aquí. ¿Quién tenga una pregunta, que levante la mano? Parecía que creía que podría meter la pata si era ella la que empezaba a hablar, así que adoptó una actitud de espera. Al final, un alumno, y luego dos, levantaron la mano de forma vacilante. Después de eso, el impulso aumentó con una pregunta tras otra, pero Tessia se ocupó de todas ellas con una actitud firme y decisiva. No es que fuera estúpida, al haber crecido en la sociedad noble, su capacidad para manejar a los demás era sorprendentemente alta. Dado que provenía de una familia de renombre, podría haber sido más adecuada que Alice o Louki para esto. Afortunadamente, la mayoría de las preguntas se centraron en la posición de Alus en el ejército y en los aciertos y errores de la decisión de la directora. Cualquier pregunta que Tessia no pudiera manejar fue rápidamente resuelta por Lilisa, y Alus fue presentado como alguien que ayudaba a los militares con algunos trabajos, y que los militares tenían grandes esperanzas en su futuro. El nivel del simulacro de batalla entre Alus y Lee superó con creces el nivel de excelencia, pero afortunadamente el nivel de destreza expuesto era demasiado alto para que la mayoría lo entendiera, por lo que fue posible engañar a los alumnos. Además, se decidió que Tessia hablaría con la directora para acortar su arresto domiciliario y restaurar su honor. Desde el punto de vista de Alus, parecía que todos los problemas se habían resuelto con un coste mínimo. Ahora solo tenía que volver a su trabajo de guardia. Pero había una última cosa que confirmar. ¿De verdad bastara con esto? Para él era un plan pobre y lleno de agujeros lógicos que nunca podría aceptar. Y preguntó a sus colaboradoras si eso sería suficiente para convencer definitivamente a los estudiantes. Lilisa dijo, así es como funcionan estas cosas. Así es como tiene que funcionar. Lo que en realidad quieren es la atmósfera de algo oculto. Una fuente de rumores. En parte quieren la verdad, pero si surge un tema nuevo, naturalmente se volcarán hacia eso. Es lo que hace la gente de su edad. Lo explicó todo con una mirada de sabelotodo. Se podría pensar que disfrutaba con la idea de tener a la gente bailando en la palma de su mano, pero parecía casi envidiar su sencillez. Ese era sin duda un problema difícil de entender para Alus. Se había criado en un entorno completamente diferente, así que, ¿quién podía culparle? Incluso ahora había momentos en los que no podía seguir la sensibilidad de Tessia y Alice. Por cierto, ¿dónde aprendiste sobre Ulava? Murmuró Alus en voz baja a la espalda de Lilisa. Ella estaba de pie detrás de Tessia, mientras ésta continuaba su explicación a los estudiantes. La pregunta le rondaba en el fondo de su mente, y sentía que debía resolverla. Cuando Alus y Louki habían vuelto a clase, Lilisa había mencionado ese nombre. Era la razón por la que había dejado una fuerte impresión en él. Si la habían enviado simplemente a observarlo, no había forma de que supiera una verdad que solo la gobernante, el gobernador general y un puñado de personas más conocían. Para lo que ella decía que era su papel, Lilisa sabía demasiado. También tenía tendencia a sacar pequeñas cantidades de verdad para controlar una situación. Eso era algo que excedía los límites de una misión de vigilancia. Era simplemente demasiado activa. Por no hablar de lo hábilmente que había controlado el ambiente. Fue ese lado sospechoso de ella el que hizo que Alus concluyera que, aunque no fuera una enemiga, tampoco era del todo una aliada. Es algo que podrías investigar si quisieras. Ahí es donde te equivocas. Por mucho que investigaras, no encontrarías nada concluyente. Aunque mantuviste las cosas ambiguas, por el sonido de tu voz estaba claro que lo decías con convicción. El tono de Alus no cambió. Pero había una atmósfera extrañamente tensa entre ellos. Eso es solo tu imaginación, es lo que me gustaría decir, pero será más difícil para mí seguir adelante si lo descubres, así que muy bien. Le pedí a mi hermano que me ayudara a averiguar más sobre ti. Mi linaje, como mi nombre indica, es tanto de Rinfuge como de Fruseban. Rinfuge tiene 5 familias, y Fruseban es la línea de sangre original. Se dice que todas son familias ramificadas, pero no hay mucha jerarquía. Sin embargo, en realidad las diferentes familias operan bajo diferentes cadenas de mando. Por eso no parecen tener relaciones o interacciones profundas entre ellas. Ya veo. Dijo Alus. ¿De qué familia eres ahora? ¿Y a qué te refieres con diferentes cadenas de mando? Hay cosas que no puedo decirte.
Por no hablar de que esto no tiene nada que ver contigo en primer lugar. El servicio militar es ciertamente importante, pero también tengo mis propias razones. Lilisa envió una fría mirada a un lado como si quisiera desviar el tema. Cuando Alus observó su actitud, se convenció. Había sentido algo raro en ella. Especialmente en su respeto hacia él. Era natural que cualquier militar rindiera un grado de respeto a un único. Pero ella era un poco diferente. Por muy bien que lo ocultara, Alus tenía la impresión de que sus modales eran solo superficiales. Decía estar afiliada al ejército, pero no había sentido del deber en sus ojos. Siéntete libre de actuar como siempre. Estoy seguro de que será más fácil para ti. No tienes que ser considerada a mi alrededor. ¿Qué te hace pensar eso? Supongo que es una aversión a la gente similar. Yo soy así, por lo que puedo decir. Después de todo, he sido rechazado durante mucho tiempo. ¡Qué descuido! Intentaba estar concentrada en mi trabajo, pero parece que no puedo ocultarlo. Sin embargo, al menos te respeto. Solo que no estás tan arriba en la lista. Alus no pudo evitar sonreír irónicamente cuando ella le dijo eso en la cara. No estaba seguro de si era porque tenían la misma edad o no. Ese, al menos, era innecesario. Bueno, no te preocupes por eso. No soy tan infantil como para enfadarme por esas palabras. Tras darse cuenta de que era inútil guardar las apariencias ante Alus, de repente Lilisa se revolvió el cabello. Su larga cabellera rubia parecía despeinada al agitarla, pero no mostró ningún signo de preocupación. Entonces te tomaré la palabra. Ah, este tipo de cosas me cansan. Parecía que la máscara de dama noble era más pesada de lo que esperaba. Se estiró, como si se hubiera quitado un peso de encima, pareciendo aliviada. Sin embargo, no parecía tan despreocupada como lo hacía parecer. A pesar de haberse liberado de cierta tensión, Alus pudo notar que sus movimientos seguían siendo algo refinados. Lo que significa que probablemente todavía no era su verdadero yo. ¡Qué mujer tan complicada!, pensó. Dije que no podía responder. Pero con tu poder, seguramente podrías poner de rodillas a una sola mujer. Si recurres a la violencia no tendré más remedio que confesar. Mientras le dedicaba una sonrisa provocativa, parecía fuera de su elemento, como una chica sensible que intentaba hacerse la dura. Alus suspiró. Bien, renuncio a preguntar más. Si Beric está involucrado, no hay necesidad de que yo intervenga. Cualquier otro intento de discusión sería infructuoso. Además, cuando pensó en la razón por la que la habían enviado al instituto para empezar, pudo ver en cierto modo lo que buscaba Beric. Si igual me van a vigilar, es mejor que vaya aceptando tu presencia. Ah, nunca pensé en eso. Ya veo, así que un maestro mágico de dígito único va a tomar a una joven inocente para sí mismo. No podía pasar por alto eso. ¿Por qué a los nobles les gusta hacer bromas tan pesadas? Eso es un prejuicio. En todo caso, creo que no hacer pleno uso de los privilegios de un único es extraño. Si lo hicieras, nunca tendrías problemas con las mujeres. Eso sí que es un prejuicio. ¿Cómo si existiera tal privilegio? De todos modos, si no me vas a causar ningún problema, no me voy a quejar. ¿Qué hacer? No soy tu aliada, pero supongo que por ahora me encargaré. Era difícil saber si estaba bromeando o no con esa respuesta. Sin embargo, le mostró una expresión preocupada acompañada de una pequeña sonrisa, como si dijera que no podía convertirse en aliada por su posición, independientemente de su propia voluntad, pero tampoco era una enemiga. Alus tomó eso como una expresión de su verdadera opinión, y suspiró mientras ponía fin a su discusión. Por ahora, tendría que confiar en ella. No podía ver ningún futuro brillante en dudar de ella. No es que esperara que Beric no hiciera ningún movimiento. Incluso podría llegar un poco tarde. Bueno, mientras sea solo vigilancia estará bien. No creía que la supervisión del gobernador general fuera de su incumbencia, pero había hecho un trato para ir a Rusalka y cubrir sus créditos. También sentía curiosidad por Lilisa. Debía significar que Beric había estado buscando un sustituto para Louki. Aún así, Rinfuge y Frusevan. Miró a Lilisa. Entonces se le quedó una mirada dudosa. Tessia, en medio de su explicación, se había detenido. Y también Lilisa. Preguntándose qué estaba pasando, Alus se dio cuenta de que había una enorme oleada de emoción que se extendía entre los estudiantes. Parecía que algo les conmovía enormemente y provocaba que se gritaran unos a otros por ello. Al momento siguiente, todos salieron corriendo hacia el edificio principal al mismo tiempo, como un ejército disciplinado. ¿Qué? Tessia estaba completamente aturdida, la confusión era evidente en su rostro. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo quedaban ella, Lilisa y Alus. Aquella gran multitud se había despejado en cuestión de segundos.
Alus también estaba desconcertado. En cualquier caso, parece que podré volver al trabajo. ¿Qué les dijiste, Fia? La alborotadora pelirroja se giró al oír su voz. Por ejemplo, les has dicho que la directora se acordará de ellos y que influirá en sus notas si siguen husmeando en mis asuntos. Yo no haría algo tan malicioso. Había pensado que tal vez Tessia llegaría tan lejos, pero parecía que era una preocupación infundada. Entonces, ¿qué ha pasado? No lo entiendo. Creo que escuché a alguien decir que alguien realmente se parecía a alguien. Aburrido. Intervino Lilisa. La palabra superficial parecía ser una clara expresión de la propia mujer. Alus pensaba lo mismo, al haberse dejado llevar por algo tan trivial. Lilisa miró entonces en la dirección en la que los estudiantes habían salido corriendo. ¡Qué dolor! Parece que hay una conmoción frente al edificio principal. No es que conozca los detalles. Arrugó las cejas. Así que algún problema repentino hizo que tus planes se vinieran abajo. Podrías decir eso, pero también te va a afectar, Alus. Puede que no sea una aliada, pero sigo siendo bastante cooperativa. Dejando escapar un suspiro, Lilisa se volvió hacia Tesfia. La mirada de esos grandes y redondos ojos la hizo estremecerse y retroceder por un momento. Gracias por la ayuda. Fuiste algo útil, Fia. Te involucré porque pensé que serías conveniente, así que menos mal que eras. De la familia Fable. Sinceramente, eras el elemento más incierto en torno a Alus, así que este fue un buen resultado. Sonrió, pero sus palabras fueron francas y sin reservas. Desde el punto de vista de una persona ajena, se habría visto como un mensaje contradictorio. Pero para Tesfia, su actitud era tan diferente que se sorprendió y no supo cómo reaccionar. Supuso que tal vez Lilisa estaba haciendo una broma extraña, así que era natural que se quedara boquiabierta. Bueno, francamente, estaba en el nivel de ser más útil de lo que esperaba. Fue entonces cuando Tesfia entendió por fin la malicia de Lilisa. Levantó una ceja. Vaya manera de hablar. Quizá te faltan modales porque tu familia está aislada y ni siquiera mantiene las interacciones más básicas con alguna familia influyente. Tú también pareces bastante ingenua. Dijo con sarcasmo. Estaba bromeando, Fia. Llevémonos bien como personas que saben quién es realmente Alus. Además, es mi trabajo asegurar su tratamiento en el instituto. Así que quedemos en buenos términos, ¿de acuerdo? Y ahora dices eso. No te preocupes. Solo le tomó la palabra a Alus y he dejado de ser considerada. No es que tenga que fingir más. En serio, es una molestia tener que aguantar a los estudiantes de vez en cuando. Tú también lo crees, ¿verdad, Fia? Ya es hora de que dejes de despreciar a la gente. ¿Quién te crees que eres? Alus se había hartado de esto, pero sentía que había perdido su oportunidad de escapar. Tesfia había dejado de ocultar su desconfianza y miraba a Lilisa con las cejas alzadas, pero Lilisa se limitaba a esbozar una sonrisa provocativa. A juzgar por el ambiente entre ellas, era difícil imaginar que se llevaran bien. A Alus le parecía especialmente inmadura la forma en que Lilisa estaba tratando a Tesfia. Además, estaba empezando a hacer que Tesfia se acalorara, y parecía que las cosas estaban a punto de derivar en una discusión infantil. Sin otra opción, se interpuso entre ellas, con la intención de poner las manos sobre sus cabezas para separarlas y mediar. En serio. Paren ya. Tocó la cabeza de Tesfia sin problemas, pero su otra mano no agarró más que el aire mientras sonaba un agudo grito. Lilisa se había agachado y se sujetaba la cabeza con ambas manos. Al verla tan asustada, Alus no sabía qué decir. No es que vaya a pegarte. Estaba encogida y temblando. Sintió una ligera punzada de remordimiento. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que lo que solía hacer con Louki quizá no era tan normal. Así que eres un gato asustadizo. Tessia miró a Lilisa y se tapó la boca mientras se reía. Cállate, idiota. Gritó Lilisa con la cara roja, mientras volvía en sí, tratando de fingir lo contrario, pero ya era demasiado tarde para ello. Ya estoy bien. Dijo Tessia, pareciendo que iba a empezar a reírse de nuevo en cualquier momento, por lo que Alus la golpeó con cierta fuerza en la cabeza. ¡Ay! Es suficiente. Probablemente trabajará más con nosotros en el futuro. A continuación, Alus tendió la mano a Lilisa. Me disculpo por su comportamiento. Aún así, me ha sorprendido. Habrías causado algún malentendido si alguien hubiera estado mirando. Lilisa le cogió la mano con enfado y se levantó, volviendo a su habitual actitud firme. Ya era demasiado tarde para poner una fachada falsa, pero así era el orgullo de un noble. No me sorprendió, y tampoco me asustó. La familia Fable es realmente tan vulgar. Tú eres la que. Al ver que ambas estaban a punto de volver a enfrentarse, Alus intervino. Basta ya.
Si vuelves a hacer una estupidez, no cooperaré contigo. Y Fía, si quieres que te siga enseñando, cállate. De todos modos, si intentas meterme en más problemas, podría hablar con el gobernador general y hacerte desaparecer del instituto, claro. Si desaparezco, solo será un inconveniente para ti. Lilisa no se dejó intimidar. Sin embargo, debería usar el llamado privilegio de un maestro mágico de dígito único. Lilisa dejó escapar un largo suspiro, tal vez en señal de resignación, y ya no intentó defenderse. Tessia estaba visiblemente abatida, pero aún así consiguió sacar algunas palabras. Bien, lo entiendo. Si tu identidad como número 1 del ranking queda completamente expuesta, no podrás quedarte en el instituto. Eso sería malo para mí y para Alice. Ella desvió la mirada, como si dijera que no tenía otra opción. Lilisa sonrió. Sí, así que vamos a llevarnos bien. Como forma de ganarme tu confianza, déjame decirte algo. De repente, toda la emoción pareció desaparecer de su rostro. Como dijo Alus, fui enviada por órdenes del gobernador general Beric. Supongo que se puede decir que mi misión es su protección personal. Espero su cooperación en todo tipo de formas para completarla. Al compartir los secretos militares, intentaba llegar a un acuerdo con Tessia. Siendo así, Tessia era el tipo de chica que respondería de la misma manera. Por no mencionar que ambas querían proteger el secreto de Alus. Bien, lo entiendo. Ayudaré en lo que pueda. Respondió Tessia con sinceridad, habiendo cambiado completamente de humor. Lilisa parecía desconcertada. En ese caso estoy deseando trabajar contigo. Respondió con una incómoda sonrisa irónica. Alus, que había estado observando a las dos, reprimió una sonrisa sardónica. Al mismo tiempo, sintió ganas de alabar a la pelirroja cabeza hueca y su incapacidad para captar las sutilezas en este tipo de casos. De hecho, ella no las tenía en cuenta. El todo tipo de formas de Lilisa había tenido la intención de mantenerla controlada. No solo quería que se llevaran bien, sino que también insinuaba que Tessia no debía hacer nada por su cuenta cuando se trataba de esto. Sin embargo, Tessia había ignorado esto por completo, tomándolo inocentemente al pie de la letra. Lilisa estaba muy equivocada. Creyó que haberla entendido por completo solo por su apellido. Pero eso era un gran error. Como mínimo, estaba claro que Lilisa intentaba proteger la posición de Alus en el instituto. Al mismo tiempo, parecía que iba a intentar tomar el control de todas sus espaldas. Para ser sincero, no se sentía muy bien al respecto. Teniendo eso en cuenta, tener a Tessia cerca hacía las cosas mucho más interesantes para él. En otras palabras, los peores obstáculos de Lilisa son los acontecimientos inesperados y las personas que agitan las cosas sin darse cuenta. Cualquier irregularidad que se salga de sus planes. Y la principal sospechosa, Fía, también conoce mi identidad. Por eso trató de hacer valer su punto de vista. Bueno, este es el tipo de persona que es. Además, no soy muy partidario de que me rodees sin que yo lo sepa. Dijo Alus, poniendo la mano en el hombro de Lilisa, lo que hizo que ésta se encogiera de nuevo. Luego le dio la espalda y llamó a Tessia. Fía, no confíes demasiado en ella. Probablemente priorizará la vigilancia sobre la protección de mi persona. Vigilancia. Probablemente Lilisa no había planeado revelar tanto a Tessia. Miró a Alus con una expresión complicada, pero siguió sonriendo, a pesar de una mejilla crispada. Es solo un seguro. Mientras no pueda confiar en ti al 100%, tendrás que lidiar con ello. Wow, hablando de retorcido. Bueno, supongo que está dentro de los límites permitidos. Aunque apenas. Ya es momento de que vuelva a mi trabajo. Dijo Alus, y comenzó a caminar, pero en lugar de volver al edificio principal se dirigió al auditorio de al lado. Estaba cerca y también en su ruta de patrulla. Mientras tanto, Tessia y Lilisa se quedaron atrás. Voy a eliminar la fuente de la conmoción. Dijo Lilisa, encogiéndose de hombros. Las cosas se van a complicar. Murmuró, mientras se dirigía al edificio principal. Su tono de voz era impaciente. Espera un minuto. ¿Qué se supone que significa la vigilancia? Ya sabes, Feli me dejó las cosas a mí. Tessia miró con pánico a Alus, y luego a Lilisa, antes de decidirse a perseguir a Alus.